Taza de Café con Mafe presenta Fuentes de Información en Medios Digitales. Hoy, como todos los jueves, en la Taza de Café con Mafe, les ofrecemos el contenido básico para trabajar las fuentes de información. Antes de comenzar esta enorme travesía por las fuentes de información, nuestra audiencia debe preguntarse, allá en su casita, ¿qué son las fuentes de información y si las redes sociales son una fuente de información? Ante el surgimiento de las redes sociales, los medios tradicionales se han visto envueltos en una constante lucha por quién será el que figura más un contenido o, en el caso del periodismo, una noticia. Es allí donde vemos que en la actualidad las redes sociales ofrecen un sinnúmero de información a toda aquella persona que pueda tener en sus manos un dispositivo tecnológico, ya sea un smartphone, una tablet o un PC, y una conexión constante al internet. Es en ese momento donde los periodistas y los medios tradicionales entran a un campo desconocido, lleno de información que puede ser relevante o no según el trabajo y la persona que lo utilice. En el caso de la sociedad de la información, las redes sociales se constituyen en un instrumento generalizado, donde el consumo y la producción de información es masiva. Con su creciente disponibilidad, esto se ha convertido en una herramienta universal, tanto para compartir como para consumir información, en una gran variedad de formatos o en un mundo transmedia, como dirían. Es por ello que es difícil saber qué es una fuente de información real o no en un medio digital. Para aclarar esto y para que nuestra audiencia sepa qué es, hoy les contaremos qué es una fuente de información. Las fuentes de información son documentos de diversos tipos y orígenes que proveen datos y recursos sobre un tema o un área determinada. Teniendo en cuenta la gran difusión de Internet y el alcance de las redes sociales, los consumidores, usuarios o incluso nuestra misma audiencia tienen un mayor acceso a las fuentes de información en el medio digital. La necesidad de informarse y la facilidad de conseguirla trae consigo dudas frente a la búsqueda y credibilidad de lo que hoy en día podríamos llamar una fuente de información en el medio digital. Ahora bien, todos se preguntarán si con la avalancha mediática y la tecnología se tienen en cuenta las mismas normas de citado, tanto en el mundo digital como en el mundo escrito tradicional. Pues bien, citar un texto escrito según el Manual de Publicaciones de la norma ZAPA es citar una idea de otros trabajos, ya sea a través de una cita textual o a través de una parafrasis. Acredita lo que otros o lo que nosotros mismos en otros documentos hemos dicho o hemos realizado, que de una u otra manera han influenciado el trabajo que se está escribiendo en este momento. Puede que suene un poco complicado, pero mi amiga Ramona y yo les vamos a explicar cómo funciona. ¡Saludos a todos! Espero que estén muy bien. Para realizar este tipo de citas, utilice el siguiente formato. Mencione el apellido del autor, seguido del año de publicación entre paréntesis, el texto que se va a citar entre comillas y al final el número de la página de la cual recuperaste la cita, todo esto en paréntesis. Qué fácil lo hace Ramona, ¿verdad? Pero es sencillo. Las citas deben ser integradas en un texto con un sentido o un propósito, y no como una simple decoración. En otras palabras, las citas ayudan a reforzar la historia que quieres contar, lo que quiere decir que antes de poner una cita en tu texto, debes saber cuál es esa historia que vas a contar. Esto, como se los explicamos con Ramona, es sobre la cita textual. Ahora bien, todos se preguntarán, ¿y la parafraseada? Pues bien, además de esto, existe un método de la cita parafraseada, la cual es cuando expresamos en nuestras propias palabras o resumimos el texto de un autor. Esto incluye el apellido del autor y el año de la publicación, separado por comas y entre paréntesis. Lo sé, suena un poco difícil, pero para esto Ramona nos va a explicar de manera más sencilla. Por ejemplo, se menciona el apellido del autor, seguido por la fecha entre paréntesis
y después escribe en sus propias palabras lo que dijo el autor. Una vez más, Ramona salvándonos la vida con sus explicaciones. Pues bien, ya para finalizar, queremos decirles que hoy en la taza de café con Mafe, esta fue la forma de explicarles un proceso que, aunque se escuche difícil, es sencillo, el proceso de citar, no solo en medio tradicional, sino en el medio digital. Agradecemos a nuestra audiencia que nos acompaña todas las tardes de los jueves en estos espacios tan enriquecedores, todo gracias a la taza de café con Mafe. Los esperamos en nuestro siguiente podcast.